La portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, criticó el bochornoso espectáculo que los representantes del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias ofrecieron el sábado durante la visita del ministro de Migración, José Luis Escrivá. Escenificaron, denunció, una pelea mediática que en realidad solo es una cortina de humo para tapar su incompetencia en inmigración irregular. Buenos días, Lola. Buenos días, Pia. Bueno, contundente, ¿eh? ¿Cuál es un poco la valoración de esa visita a la isla del ministro? Que desde luego, bueno, pues está haciendo correr ríos de tinta, como se dice, ¿no? Bueno, nosotros calificábamos de bochornoso, de vergonzoso, le puedes poner el calificativo que quieras. Es penoso que un ministro venga a nuestra isla, nosotros ya sabíamos, viene a nuestra isla a pasear, a sacarse fotografías, pero no a traer soluciones, porque lo que hemos visto es que se pelearon por la agenda, por ver dónde iban y dónde no iban, pero realmente con la que está cayendo en Fuerteventura con el tema de la inmigración ilegal, las personas que llegan, que no nos olvidemos que llegan porque lo están pasando mal en su país de origen, porque nadie se mete se sube a una patera por placer, Pía, y que ellos vengan aquí a discutir y no busquen una solución. Y yo lo que digo es, oye, que una agenda no se hace de un día para otro. Esa agenda ya la tenía el Cabildo días antes. ¿No se hablan? ¿No se ponen de acuerdo? ¿No se planifica? ¿No se coordina en este Cabildo? A nosotros no nos invitaron ni nos dijeron nada. Nosotros nos enteramos de esta agenda por las noticias, porque no teníamos ningún comunicado. Si es así la relación que hay también entre las distintas administraciones, pues mal vamos. Eso es triste. Empezamos con la falta del respeto del presidente hacia los medios de comunicación, que los dejáramos trabajar, que él no quería ser impertinente, pero fue impertinente con los medios de comunicación que fueron un sábado a cubrir la noticia. Y que estaban convocados a esa hora y ese día, no es que los medios... No sé si es que no le gustó la pregunta que le hacía la periodista, porque como bien sabemos, él había anunciado desde junio, y yo creo que desde enero, que se iba a abrir el CIE, incluso, como dice en la nota de prensa suya, es la primera vez que se materializa un acuerdo de este calado entre todas las instituciones. Eso lo dijo Blas Acosta el 18 de junio del 2020, que hacía referencia que en 15 días se abriría el CIE del Matorral. Vemos que muchos titulares, pero a la hora de la verdad, en un tema tan serio como este, se queda en nada. Y eso es lo que vimos otra vez el sábado. Viene un ministro, se reúnen y volvemos a saber, sí, la discusión, que es lo más que ha salido, que se levanta, que pide la dimisión, que me parece bien, pero el que me hubiera... Si yo estoy ahí y no nos ponemos de acuerdo, la que se levanta a lo mejor soy yo de la mesa. Porque si viene a esta isla es para dar soluciones a la isla, no para hacerse en la fotografía donde le interesa al ministro. Eso lo tenemos claro, pero es su partido y no es algo nuevo, Pía. Llevamos así desde antes de Navidades, desde antes de empezar esta pandemia. Y recuerdo que no es nuevo. La primera patera llegó a Fuerteventura en el año 1994. Ya en el 2006 se pusieron a trabajar, incluso el Partido Socialista, y se hizo un buen trabajo, lo reconocemos. Pero ahora está siendo un desastre, están ninguneando a los cabildos y al gobierno de Canarias, ninguneándolo, porque venir aquí y hacer eso es ningunear, y es su propio partido. Nos quedamos asombrados de esa forma de actuar y esa forma de trabajar. Nosotros registramos ese mismo día qué documento ha solicitado o presentó el Cabildo de Fuerteventura al ministro, qué necesidades, qué demandas le planteó al ministro, si tuvo tiempo de plantearle o le había mandado. Y si no le dio tiempo, pues mandárselas nosotros. Si tiene ese documento, ese dossier, poder entregárselo también nosotros lo solicitamos para entregárselo a nuestro senador y a nuestra diputada nacional para que lo exijan a Madrid, porque Coalición Canaria tenemos claro que sí vamos a seguir exigiendo y sí vamos a visitar las zonas donde tenemos que visitar. Es decir, el cabreo fue por no ir a Misión Cristiana y reconocer el trabajo que una ONG, que una Misión Cristiana Moderna es quien se está responsabilizando de la llegada de inmigrantes.
Ujú. Hay quienes ven, como decimos, ha generado muchísima controversia esta visita, porque hay quienes ven en el acto de Blas Acosta, el presidente del Cabildo, un acto de valentía por plantarse y lanzar ese comunicado ante los medios de comunicación, y sin embargo, desde la oposición y otros espectros también, pues se critica. ¿Ustedes cómo valoran? Vamos a ver, es que no le quedaba otra, ¿qué iba a hacer? Se levanta el ministro y se va, ¿y qué hace el señor presidente del Cabildo? Claro que tiene que salir, es que no le quedaba otro. Para mí es una obra, un titular más de los que saca el señor Blas Acosta, pero es que tenemos aquí varios, ya te decía, mira, los traje y te pongo, en el plazo de 15 días el CIE deberá estar abierto. Esto el 18 de junio del 2020. Se ha quedado en nada. Acosta denunciaría el traslado de inmigrantes a los hoteles. Le preguntamos en el Cabildo si había puesto ya la denuncia, porque decía que era ilegal. Nada, que lo seguiría denunciando políticamente. Eso que hace referencia, que él seguirá con los titulares de prensa. Y a la hora de la verdad, nada. Hay que ser más firme. O sea, descarta acudir a los juzgados, que es al final la contestación. ¿Perdón? Perdón, Pía, la contestación que nos dio es eso, seguiría denunciando políticamente, pero no es lo que decía en el titular, que era ilegal y que denunciaría como presidente del Cabildo. Y incluso aquí, en enero, decía, el presidente del Cabildo de Fuerteventura celebra la próxima apertura del CIE del Matorral. ¿Esto qué es? Insisto, están gobernando en ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y el Estado. ¿A quién van a culpar ahora? ¿Van a seguir culpando a Coalición Canaria? Y recuerdo que en el 2006, con Adán Martín de presidente, exigió y había que reunirse e implicó al Estado haciendo acciones y se implicó Europa. Porque hay que trabajar con los países a nivel, los países que tienen problemas desde su origen. Es decir, los países de origen, ahí hay que trabajar, cooperación al desarrollo. Hay que exigir a Marruecos que controle sus costas. Y después nosotros también tenemos que controlar nuestras costas. Es que no funcionan ni los CIBE. Vemos cómo llegan a nuestras costas, las pateras llegan a las playas, a los puertos, y no se ha enterado todavía nadie. Entonces, ¿quién está fallando ahí? Otra de las cuestiones también, Lola, que hacía usted alusión, es que teniendo la agenda días antes, se esperó al propio día, la propia visita para escenificar esa situación, pero a ustedes tampoco, es una de las críticas que hacen, es que ni siquiera se les había avisado de la visita del ministro y se enteran por los medios de comunicación. Como todo lo que pasa, es decir, cuando llega un consejero también del Gobierno de Canarias, no sabemos cuál es la agenda, no sabemos lo que van a trabajar, nos enteramos por los medios de comunicación. Insisto, está ninguneando el señor presidente del Cabildo, lo mismo que le hicieron a él, que vino el ministro y lo ninguneó, es a lo que él nos tiene acostumbrados a nosotros. Ningunea a la oposición, se olvida que en este caso a Coalición Canaria más de 9.000 ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura nos votaron y decidieron que estuvieran ahí. Y al Partido Popular también, porque es la tercera fuerza más votada. Entonces, oiga, que usted tiene una agenda 3 días antes, que el ministro se reúne con el presidente del Gobierno de Canarias, que es su presidente de su partido, y no coordina o no dice yo no estoy de acuerdo con esta agenda. Y si no, no venga a Fuerteventura. Aquí no venga a ser el paripé. Porque no se lo voy a consentir. Viene y está, ¿cuánto estuvo en el Cabildo? Para montar el numerito. Es que Fuerteventura tenemos muchos problemas. Hay gente que está pasando hambre, Pía. Para estar, que lo más que ha salido, no, insisto, no es las soluciones. Lo más que ha salido es la guerra entre ellos, entre presidente del Cabildo y ministro. A ver quién tiene más poder. El presidente ya pidió la dimisión. Vamos a ver el caso que le van a hacer. Porque él ha salido aquí pidiendo la dimisión. Eso lo tenía que haber hecho antes, si sabía que nos estaban ninguneando, que vienen a pasear. No han venido a darnos soluciones. Pero así tiene que esperar a que venga el ministro para pedir la dimisión. Es que la tenía que haber pedido antes. Es que la tenía que haber pedido cuando dijo que no venía a Canarias porque su agenda no se lo permitía. Es que hay algo más importante que la llegada de pateras que está llegando, el número de pateras que está llegando a la isla de Fuerteventura o a Canarias. Es que ahí es cuando tenía que haber pedido la dimisión.
y no cuando una visita para hacer, yo lo decía también ya la semana pasada, para hacer, para venir y sacarse la fotografía. El fondo también de la cuestión es que no hay alternativas, en principio, salvo esa acogida en los establecimientos hoteleros. Ustedes también están en contra de esta propuesta de solución. Vamos a ver, nosotros lo que decimos es que es verdad, como te decía antes, son personas que no salen de su casa porque quieren, porque vienen buscando placer, sino por necesidad. Hay que conocer la realidad de esas personas. No, y hay que tener también en cuenta, perdóname Lola, es la gente que no llega, porque claro, aquí recibimos a los que tienen la fortuna de alcanzar la otra orilla, ¿no? Pero hay mucha gente, no los podemos contabilizar, que se queda en el mar. Efectivamente. Y bueno, y llegó una patera hace un mes, me parece, con 15 y estaban muertos dentro de la patera, 15 personas, son personas. Y aquí lo hemos vivido desde el 94. Fuerteventura es un pueblo solidario, que acoge a la gente. El problema es la situación, el miedo que tenemos por lo que se está dando ahora. El tema de, oye, pues tenemos un estancamiento de la economía, la incertidumbre de los ERTE, la enfermedad del COVID. Son muchos problemas que tenemos que la ciudadanía tiene miedo. Y cuando vemos que lo que hacen es que dejan a los inmigrantes o los inmigrantes no encuentran una solución, porque antes tenías incluso la solidaridad interterritorial, que los desplazabas. Aquí es una isla, un territorio limitado y no tenemos espacio. Pues oiga, tome las medidas que tenga que tomar. Pero claro, ellos terminan fácil, llegan aquí, se quedan en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria o en Tenerife y solucionenle ustedes la vida. Y como son del mismo partido, pues no alzan la voz. Ahí demuestran la debilidad del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Alcen la voz y digan que no, porque la otra vez se trasladaba al territorio peninsular. Lo que no podemos hacer es que venga a llegar y que se queden aquí. Lo decía el compañero, no podemos convertir nuestras islas en cárceles de personas inmigrantes. No lo podemos permitir. Y no he escuchado que alcen la voz. Es que veíamos en la fotografía a una senadora por Fuerteventura que no la he oído defender. Es que veían la fotografía del sábado, del séquito del ministro, a un diputado nacional que tampoco lo he oído defender la isla de Fuerteventura y Canarias. Porque esto es defender también Canarias, porque todas las islas nos sentimos afectadas. Veíamos cómo en Lanzarote ni siquiera se acercaba, que ese fin de semana precisamente llegaban no sé cuántas pateras. Es decir, hay que exigir al Estado español, porque es verdad que eso es responsabilidad, pero hay que exigir también políticas, poner en la parte más alta de la agenda política, tanto estatal como europea, políticas migratorias, porque esto es un problema serio. Lola, más cuestiones. Sanidad, concentración prevista este sábado frente a la Dirección Insular de la Administración a las 12 del mediodía. Se va a denunciar sobre todo la privatización, la escasez de recursos para la sanidad pública en tiempos de COVID y se pide derogar las leyes que permiten el lucro privado. Bueno, nosotros ahí, la legislatura pasada, que estaba yo en la Comisión de Sanidad, creo que avanzábamos, exigíamos incluso a nuestro gobierno, porque dicen, no, ustedes no exigían. Sí, exigimos a Fernando Clavijo que viniera y estuvo aquí. Con lo del búnker, recuerdo perfectamente que el consejero de Sanidad, el señor Jesús Morera, estaba en contra total del búnker de radioterapia. Hoy es una realidad gracias a la pelea y al enfrentamiento que nosotros tuvimos. Los diputados de Coalición Canaria, los 3 diputados de Coalición Canaria, y vemos que partidas que teníamos ya desde el presupuesto anterior para lo de rayos X, tanto en Corralejo como en Puerto, como en Jandía, tú dices, ¿y dónde están estas partidas? Ayer precisamente el Ayuntamiento de Pájara sacaba un comunicado de prensa denunciando que todavía esa máquina de rayos X tan esperada y tan anunciada pues no ha llegado. Bueno, me alegro de que después de tanto tiempo, casi 10 meses o más, salga el Ayuntamiento de Pájara exigiéndole al consejero de Sanidad. Es algo que nosotros estábamos denunciando desde hacía tiempo. Oye, porque nos decían los vecinos, es decir, no es que nosotros vengamos y digamos, oye, vamos a fastidiar al consejero de turno del gobierno porque estamos en la oposición. Cuando nosotros lo pedimos es porque nos llaman los vecinos.
Porque nos dicen, oye, es que yo no puedo ir de Corralejo, de Morrojable a Puerto del Rosario para hacerme una radiografía. Es que volvemos a retroceder. Y yo puedo entender que a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando tú esperas por un aparato de rayos X tanto tiempo, yo ya, vamos, es que si no salía era para que la gente de Morrojable y del sur de la isla, aquí que hablan tanto de que estamos divididos, comarca sur, y vemos que ninguno había salido. Me alegro que haya salido el alcalde, pero ya digo que es algo que nosotros llevábamos pidiendo, el exalcalde, el compañero Miguel Ángel Garafiña, Mario Cabrera también en el Parlamento, y nosotros lo llevamos demandando. Secundará en la concentración de todas formas, lo han hablado, el tema también de derogación de esas leyes que permiten el lucro privado, porque hemos visto también figuras, representantes políticos de nacionalistas de Coalición Canaria, pues bastante vinculados a negocios de centros privados. Vamos a ver, nosotros lo explicábamos. Nosotros tenemos el Hospital de Fuerteventura y tenemos los centros de salud que tenemos. Todo lo que sea necesario. Desde luego que queremos que se vaya metiendo todo en la sanidad pública, educación pública. Nosotros creemos que no hay nada como las administraciones públicas y poder prestar un servicio público a la ciudadanía. Pero mientras no tengamos ese servicio público en nuestra isla, todo lo que sea que el paciente no tenga que viajar, se le tendrá que prestar la atención que requiera. Esa es nuestra guerra, es decir, y en defensa de la sanidad y de la atención al paciente. Porque es verdad que nosotros aquí no tenemos centros de salud o no tenemos tantas clínicas privadas para poder hacer uso. Dependemos mayoritariamente de la sanidad pública. Y no podemos hacer otro servicio. Claro que apostamos por la sanidad pública, pero si te tienes que hacer una prueba y está el aparato de rayos X roto, ¿qué haces? Esa es la realidad, desgraciadamente la realidad que tienes aquí. O si tienes el TAC roto, ¿qué haces? ¿Un viaje a Gran Canaria? Por eso es importante exigir no solo recursos humanos, que siempre es una demanda de nuevos especialistas y recalcar, sino recursos materiales. Y por eso decimos siempre, no, aunque se termine el Hospital de Fuerteventura, el edificio, siempre vamos a estar demandando más para la isla de Fuerteventura, porque siempre son necesarias. La atención primaria, es decir, cubrir esas necesidades, dada lo largo que es nuestra isla, cubrir las necesidades en Corralejo, cubrir las necesidades en Jandía, en Gran Tarajal, en Puerto Rosario, en la atención primaria, porque es donde primero va el paciente. Pero no me ha contestado, Lola, si van a secundar esta concentración. Sí. Siempre hemos secundado las manifestaciones a favor de una sanidad pública. Bueno, pues estarán también ahí presentes este sábado frente a la Dirección Insular de la Administración. Más cuestiones, también como docente, ¿cómo está siendo este inicio del curso escolar? Parecía que empezaba quizá un poquito, no sé si más convulso. ¿Ya nos estamos acostumbrando o es que las cosas, también los contagios están disminuyendo? Bueno, primero, como yo siempre he dicho y desde que empezó el curso, es que si el curso empezó es gracias al trabajo de la comunidad educativa, gracias a los docentes y los equipos directivos que no han tenido vacaciones ni durante el verano. Y docentes que desde el día 1, sin tener incluso el ingreso económico en los centros para poder, mascarillas, geles y demás, para hacer frente, los equipos directivos sí tuvieron esa previsión, sí tenían el material y los docentes se pusieron a trabajar, ya te digo, cargando, habilitando aulas y demás. Siempre tenías el miedo. Le intentas dar seguridad a las familias. Tuvimos que disminuir, bueno, las ratios aquí se quedaron, que nos decían en 15, 20, las ratios en Fuerteventura, que tenemos el problema, se quedan en 25. Hemos visto que hemos tenido algún caso dentro de los centros educativos, pero afortunadamente, pues el resto de alumnados no se ha contagiado. Es verdad que ha tenido que ir a sus casas durante 10 días, pero se les han hecho los test y el resto del alumnado pues no se contagiaba. Hombre, yo echo de menos la implicación de la consejería nos mandaron un
plan de contingencia el día 3, que llegó a los centros, y el día 15 es cuando teníamos que abrir las puertas de los centros. Nosotros no somos especialistas en sanitarios. Necesitaríamos en ese primer momento, porque sí nos vimos bastante mal, el apoyo pues de sanidad, incluso del equipo que tiene la Consejería de Educación de riesgos laborales, y que ellos sean realmente los que supervisen y vean que se cumple con ese plan de contingencia, que ese plan de contingencia está bien realizado. Son los que tienen las competencias y son los que tienen que venir y supervisar los centros educativos. Es prioritario. Que vemos que sí es verdad que está funcionando. Después vemos que tenemos un problema con el transporte. Hay alumnado que no llega a tiempo a sus aulas. Las becas COVID, que nosotros lo solicitamos desde marzo, Pía, desde marzo, porque había alumnado universitario que se tenía que venir, pero tenía que seguir pagando esos pisos. Pues vemos cómo es que ahora es que lo están solicitando. Mucho alumnado se tuvo que quedar aquí y está estudiando a distancia. Ha aumentado muchísimo la formación. ¿Tienen datos? Realmente estamos preguntando, pero vemos que y la compañera Hanna se estaba informando en el Parlamento para ver todos esos datos. Compañeros de mi hijo, sí sé que se quedaban porque venían para acá en verano, trabajaban en los hoteles, pero este año los hoteles estaban cerrados. Es decir, que conozco personalmente a muchos estudiantes. La situación que económicamente no ha tenido. Claro, es que los padres tenían garantizado su trabajo, los dos trabajaban en hoteles. Ahora, incluso con un ERTE, no cobras lo mismo que antes. Y es mucho más caro. Nosotros decimos, oiga, a un alumno de Fuerteventura le tiene que salir exactamente igual que un alumno de Gran Canaria y de Tenerife. Igual. No podemos, porque hay familias que no se lo pueden permitir. Entonces, aquí que tenemos un índice alto de abandono escolar, no podemos permitir que por esta situación se agrave la situación. Lo habíamos conseguido corregir y entonces por eso decíamos, oye, si se han adjudicado contratos a dedo durante el estado de alarma para 20.000 cosas, ¿por qué no se adjudica o por qué no se pone una partida para ayudar a los estudiantes que así lo necesitan económicamente, para que puedan ir a estudiar? Es decir, esas son las cosas que no entendemos. Hay que establecer prioridades. Y desde luego que para Coalición Canaria la educación es una prioridad, porque todos sabemos que la evolución de una sociedad, si queremos que mejore una sociedad, eso viene con la mejora de la educación. Una última cuestión, Lola. Ustedes denunciaban, más que denunciar, lo que hacían público es que han solicitado al Cabildo de Fuerteventura que explique y que compruebe la legalidad de las obras que se están desarrollando en el Espacio Natural Protegido de Vallebrón, en esa montaña de la Muda. Estamos viendo que hay bastante actividad. Es un espacio natural protegido que ha revertido la titularidad desde el Cabildo de Fuerteventura, pero no sabemos mucho del proyecto. Pues nosotros solicitamos creo que fue el viernes o el mismo sábado, cuando ya veíamos, incluso tenemos fotografías, que se está haciendo obras en ese espacio natural. No tenemos la información y por eso la solicitamos, y nos extraña, y a ver quién ha permitido, si está autorizado, y para qué, y cómo, y en qué condiciones, y demás, porque volvemos y decimos, es un espacio natural protegido. Cuando tengamos la información, pues volveremos otra vez, pero lo que nos extraña es que se haya permitido realizar esas obras. No sé si quiere destacar alguna cuestión más que se nos haya quitado en el tintero. Decir, antes que nada, agradecerte pues el que nos hayas invitado a informar. Pero también, fíjate, en el tema de un problema también muy, muy serio que tenemos en la isla de Fuerteventura, es el tema de la dependencia. Que tenemos un problema serio. Vimos a la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, que ha venido una vez o dos veces, pero un tema tan serio que se había demandado, que habían demandado los colectivos y demás personas. Teníamos precisamente el otro día, hace poquitas fechas, a Peter Müller, el presidente del Sombrero Majorero, y él hablaba y además exponía varios casos de personas dependientes que no tienen la ayuda todos los días de las instituciones, porque es verdad que reciben la visita de un trabajador, una trabajadora social, bien del ayuntamiento o del cabildo,
pero ni los fines de semana ni los días festivos se atienden necesidades de estas personas y les está dando cobertura, bueno, pues otra entidad social, ¿no? Como en este caso es Sombrero Majorero. Si estamos, o muchas personas en la isla de Fuerteventura, si escapan es gracias a ONG y colectivos sociales que trabajan y ayudan en el tema de la dependencia. Sí echamos en falta eso. Es verdad que la ley es ley estatal de dependencia que habría que cambiar, pero es un tema muy importante y volvemos a insistir en lo mismo. Oiga, se ha visto en este estado de alarma que usted ha adjudicado y ha comprado lo que ha querido a dedo sin improvisar. ¿Por qué para la dependencia no pone una partida como se hace para las becas? Usted da ese dinero que cumple y adelanta el dinero. Pero lo que no es normal, Pía, es que alguien solicite la dependencia, se la autoricen y demás, y después tarden tanto tiempo. Es decir, vienen, además deberían y nosotros pedimos que se hiciera un plan de choque con la isla de Fuerteventura, porque la persona que estaba haciendo las valoraciones estaba de baja y habíamos tenido problemas. Actualmente, porque hemos denunciado en reiteradas ocasiones, sobre todo, bueno, un poco el referente se convirtió Lucas Vargas, el referente en enfermedades raras y precisamente también en todas las reivindicaciones de derechos que tienen el colectivo de personas dependientes. Finalmente sabe que fallecía sin haber logrado siquiera pues ese informe de valoración de su dependencia, ¿no? Teníamos constancia de un listado ahí de más de un centenar de personas, sí que nos dijeron que finalmente se había restablecido ese servicio de valoración, pero en este punto, en este momento, tenemos información nueva. Bueno, la información que tenemos, que le contestaron el 25 de septiembre a la compañera Hanna en el Parlamento, el 25 de septiembre estamos nosotros, el 25 de septiembre a la compañera Hanna, como te decía, es que es verdad que en noviembre se incorporó una persona para la valoración y que en enero se fue. Y ahí nos hemos quedado porque decía que estaba en un piso y que le salía muy caro y entonces no le valía la pena y se fue. Y no han puesto medidas. No sé si ahora tendríamos que mirar a ver si realmente ya hay personas valorando. Pero yo insisto, el Gobierno de Canarias, porque la valoración corresponde, debería de hacer un plan de choque por las circunstancias en las que se ha dado la isla de Fuerteventura, de poner personas a hacer las valoraciones, porque hasta que no se haga la valoración del grado no podrá salir la resolución con la atención que se le va a prestar y con la cuantía económica y la prestación, es decir, la prestación que le puedes dar a esa persona, ya sea atención domiciliaria, ya sea estar en un centro, que esa es otra. Tendríamos que venir aquí mucho tiempo y hablar del segundo plan sociosanitario, donde están los centros de día que son tan necesarios para la isla, la residencia de Puerto Rosario, que es lo que se está haciendo, un plan sociosanitario que se firmó en el 2017 y estaba incluido pues esa residencia de Puerto Rosario, la de Gran Tarajal y los centros de día, tanto de Puerto Rosario, tienes el Josefina Pla en Corralejo que podrías utilizar y no se utiliza. Es decir, nosotros toda la campaña nos las pasamos diciendo que lo prioritario es la atención a las personas y vemos que este gobierno lo que se está olvidando precisamente son de las personas. En educación, mal, llegan tarde y mal, el problema de la inmigración lo dejan claro, el problema de la sanidad y el problema de políticas sociales y dependencia, Pía, que es lamentable. Es decir, estamos hablando de ingreso mínimo vital que no llega, estamos hablando de las ayudas al alquiler que no llegan, muchos titulares, pero la ciudadanía no les está llegando esa ayuda que tantos titulares han tenido ellos y muchas fotografías. Lola García es la portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Le agradecemos su presencia en nuestros estudios aquí en COPE Fuerteventura, con esa visión que tienen desde el Grupo Nacionalista. Y bueno, ya ven que tampoco tiene pelos en la lengua. Aquí tenemos por lo menos en la radio este espacio para poder hablar y conocer además todas las sensibilidades, que para eso estamos. Gracias, Lola. Muchas gracias a ustedes.